Bueno, ser específico, cuando hablamos de pruebas de laboratorio, nos referimos a que esa prueba me detecta solamente aquella enfermedad o aquel microorganismo que yo quiero encontrar. Ejemplo, una prueba para detectar solo el VIH. Necesito detectar el VIH y nada más, solo el VIH. ¿Ya? En ese caso, yo necesitaría una prueba específica para VIH. ¿Sí? A eso se refiere con especificidad. ¿Ya? Y sensibilidad se refiere a qué tan fácil la prueba o el examen que se hace en el laboratorio puede detectar a dicho microorganismo. ¿Sí? Entonces miren que son dos conceptos diferentes. Uno es qué tan centrada es la prueba para dicho microorganismo, mientras que el otro concepto me define qué tan sensible y qué tan fácil lo detecta. ¿Ya? Porque yo puedo tener, por ejemplo, yo puedo tener una prueba poco específica, pero altamente sensible. Y puedo tener pruebas altamente específicas, pero muy poco sensibles. ¿Ya? Es muy raro que un examen de laboratorio tenga alta especificidad y alta sensibilidad al mismo tiempo. ¿Ya? Por eso acá pregunta, ¿el urocultivo es una prueba con alta especificidad o alta sensibilidad? ¿Ya? Hablemos de algún examen de laboratorio que ya hemos visto en esta norma. Hemos hablado de, por ejemplo, el hemograma. Sí, hemos hablado bastante del hemograma. En el caso del hemograma, el hemograma es altamente sensible porque detecta cambios en los glóbulos blancos, pero de especificidad nada. ¿Por qué? Porque como lo dijimos, con el hemograma yo puedo reconocer cuando hay infección parasitaria, cuando es una infección bacteriana, pero con un hemograma es imposible que yo descubra qué tipo de microorganismo es. ¿Sí? Me explico. Me llega al consultorio un paciente que tiene ardor al orinar, dolor al orinar, ¿sí? Y cuando orina sale con oscura y con un olor fétido. Esos son signos de una infección urinaria. Le mandamos un hemograma al paciente y en el hemograma me salen los leucocitos altos, ¿ya? Y con esos leucocitos altos yo ya puedo inducir que el paciente tiene una inflamación, ¿sí? Como mínimo tiene una respuesta inflamatoria, leucocitos altos, leucocitosis. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo siguiente a ver el hemograma? Mirar los 5 tipos de leucocitos y mirar cuáles están alterados. Yo puedo encontrar que los neutrófilos y los linfocitos están altos. Y entonces yo digo, ajá, es una infección bacteriana. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que el hemograma por sí solo no me va a decir qué bicho es. ¿Sí? Entonces un hemograma sería altamente sensible porque detecta cualquier cambio en la cantidad de leucocitos, pero nunca me va a decir qué microorganismo es. A lo mucho podré decir cuándo es una bacteria y cuándo es un parásito, pero jamás podré detectar ni decir qué bacteria es ni qué parásito es. Me voy a quedar con la duda, ¿cierto? Y bacterias hay un mundo, parásitos hay otro mundo. Y de pronto para los parásitos puedo usar los mismos medicamentos, pero cuando se trata de bacterias, no. Cuando se trata de bacterias, lo mejor y lo más seguro es saber cuál bacteria es. Y para eso necesito una prueba que sea específica. Y el hemograma no es nada específico, ¿ya? El hemograma simplemente te dice, ajá, el paciente está infectado. ¿De qué? Bacteria. ¿Cuál? No sabemos. Lo mismo el examen de orina. Un examen de orina, el uroanálisis. El uroanálisis te mide las bacterias con cruces, ¿sí? El uroanálisis te mide una cruz y eso es infección, ¿sí? Hay colonias de bacterias. 2 cruces significa que la población bacteriana es más grande.
probablemente más de 10.000 unidades. 3 cruces es una infección grave, es importante, probablemente más de 100.000 unidades. Y ya lo peor que le puede pasar a un paciente, 4 cruces. Me está diciendo que hay una carga bacteriana inmensa. Pero vuelvo y lo digo, el uroanálisis solo te estaría midiendo la cantidad de bacterias. Ah, que le salieron 0 cruces, perfecto, no tiene infección bacteriana. ¿Ya? Pero el uroanálisis no te va a decir qué bacteria es. ¿Ya? Entonces, quedas con la duda. Quedas con la duda y no sabes qué bacteria es, por lo tanto no vas a saber qué antibiótico usar. Si fuera el caso y la persona usara antibióticos de amplio espectro, bueno, eso tiene su ventaja y tiene sus desventajas. Lo ideal es no usar antibióticos de amplio espectro. Lo ideal es mandar una prueba para saber cuál es la bacteria a la que nos estamos enfrentando. ¿Ya? Entonces, en ese orden de ideas existen los cultivos. ¿Sí? Los cultivos. ¿Qué son los cultivos? Los cultivos son una muestra de cualquier cosa. Puede ser piel, puede ser sangre, puede ser orina, puede ser esputo, puede ser de lo que sea, tú puedes hacer cultivo. ¿Sí? Incluso los médicos forenses hacen cultivos de los objetos personales de una víctima para tratar de encontrar al asesino. Entonces puedes incluso hacerle un cultivo a los últimos objetos que tocó una víctima antes de morir, para que vean cómo es de bravo eso de los cultivos. Entonces, ¿qué es un cultivo? Le pusieron ese nombre cultivo, no fue de adorno. Le pusieron el nombre cultivo porque realmente estamos cultivando bacterias. ¿Sí? Así como cuando tú vas a cultivar alguna verdura, tú coges las verduras, las siembras, les riegas agüita, les echas abono y esperas a que crezcan, ¿sí o no? Aquí ocurre exactamente lo mismo. Se coge una muestra de un tejido, sea sangre, orina, esputo, bueno, etcétera, piel, la ponen en unas placas, esas placas les echan algunas proteínas, glucosa, ¿sí? Y ciertas sustancias que favorecen el crecimiento de lo que haya ahí. Si ahí hay bacterias, van a crecer. Si no hay bacterias, no va a crecer nada, ¿ya? Por eso, para una muestra de cultivo se necesita técnica estéril, porque si no usan la técnica estéril, recuerden que cuando no usamos técnica estéril, hacemos de cuenta que lo que estamos manipulando está contaminado, ¿ya? Entonces, todos los cultivos requieren técnica estéril, ¿sí? Técnica séptica, postura de guantes estériles, lavado de manos, ¿sí? Antisexia y asexia de la piel o del lugar donde vamos a tomar la muestra, ¿ya? Siempre, siempre, ¿ya? De esa forma, minimizamos el riesgo de que se contagie con alguna bacteria que ande por ahí cerca. En el caso, por ejemplo, de los hemocultivos, se podría contaminar con la bacteria que está en la piel. ¿Cuál es la bacteria que está en la piel? Streptococcus aureus. ¿Cuál es la bacteria con la que se podría contaminar un urocultivo? Con la bacteria de las heces fecales. Escherichia coli, ¿sí? Creo que en una presentación de en una presentación de infecciones nosocomiales, por ahí creo que tenía esa parte. Voy a revisar. Creo que era aquí. Vamos a ver. Sí, creo que era aquí. A ver. Mm, sí, acá está. Las infecciones urinarias, generalmente E. coli. ¿Por qué? Porque esta bacteria casi siempre está en las infecciones urinarias. De hecho, esta es la bacteria que más causa cistitis, ¿no? Esta es la bacteria que más cistitis causa. También está esta otra, la Klebsiella, pero es como secundaria. También puede causar cistitis, ¿sí? En las mujeres se da mucho, por ejemplo, la cistitis. En los hombres es muy raro que se dé cistitis.
aunque también puede dar. Bueno, qué pasa con E. coli? E. coli es la bacteria que está en las heces fecales. Entonces, en el caso de las mujeres, como el ano está muy cerca de la parte de la vagina, es muy fácil que por accidente esta bacteria termine colonizando la parte de la vía urinaria. Entonces puede causar una cistitis. Y en el caso de la piel va a ser, como no puede faltar, nuestra amiga eh, Streptococcus aureus. Pero por acá no la veo. ¿Dónde está, señora Profe, Streptococcus? perdón, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Pregunte. ¿La candidiasis es producida también por una infección urinaria o depende de otra cosa? La candidiasis depende de la higiene, ¿sí? Depende de la higiene y el agente microbiano se llama Candida albicans, ¿sí? Candida albicans es la que causa esa infección. Lo que pasa con la cándida es que también es oportunista. Es una bacteria oportunista, perdón, bacteria oportunista no es. Creo que es un hongo incluso. A ver, salimos de la duda. Estoy casi seguro que cándida no es bacteria, sino hongo. ¿Alguien había escuchado de la cándida antes? Sí, yo estuve leyendo que es un pedacito y como que es ocasionado por un hongo. Para mí que es un hongo. Estoy casi seguro. Voy a corroborar. No me quiero quedar con la duda. Estoy casi seguro que es un hongo. Sí, es un hongo. Acá está. Es un hongo diploide. Sí, es un hongo. Definitivamente es un hongo. El caso es que es oportunista y también es por la higiene. ¿Ya? Se puede transmitir. El problema con la cándida es que si comparten toallas, y con esto no me refiero a las toallas higiénicas, no, a las toallas comunes y corrientes, las de ducharse. Si compartes toalla con alguien que tiene candidiasis, te la puede pegar por solo usar la misma toalla. Ese es el detalle con la cándida. Bueno, entonces, clara esa parte, ¿no? O sea, un hemocultivo, un urocultivo, todo, cualquier tipo de cultivo siempre requiere técnica estéril, técnica séptica, ¿ya? Entonces, miremos rápidamente dónde, que ya se nos va a acabar el tiempo, ya me salió el aviso. A ver, por acá, muestras de sangre, página 23. Entonces, vamos a la página 23, así es como pueden resolver más fácil el taller buscando el tema de la página. Entonces, busquen la página 23, que es donde está la parte de las muestras de sangre. Voy por la página 15, bajemos otro poco por acá. Por acá. Entonces, muestras de sangre, miren que por acá en ningún lado menciona venopunción, ¿no? No muestra la venopunción, eso lo estábamos viendo ayer, sino que ellos toman como que, pues bueno, todo el mundo sabe hacer una venopunción, entonces no le ponen mucho cuidado a esa parte, sino que una vez entra hablando de los hemocultivos. Pues hemo se refiere a sangre y cultivo, pues que es un cultivo bacteriano. Entonces se va a intentar cultivar bacterias en sangre, ¿ya? Entonces, miren que acá hay unos recomendaciones. Dice no cambiar la aguja para envasar la sangre en los frascos colectores. Ujú. Aunque bueno, no cambiar la aguja para envasar la sangre en los frascos colectores. Esto sí me genera a mí algo de controversia porque sí hay guías que dicen que sí se debe cambiar la aguja. Curioso, pero bueno, sigamos. Colocar la muestra en botella con rótulo específico para cultivo de hongos. Y acá te enseñan la técnica. Pero bueno, voy a mostrarles algo antes de que se nos corte el tiempo. A ver, ¿por qué habla de eso de un frasco para cultivo de hongos si estamos hablando de que la mayoría de los cultivos son bacterias?
Lo que pasa es que muchas veces hay que descartar un tipo específico de hongo, ¿sí? Vamos a buscarlo. Yo les había mostrado a ustedes unos tubos hace unos días cuando estábamos viendo lo de los tubos. Y yo les decía, ojo, porque los frascos de hemocultivo son diferentes. Algunos tienen forma como de botella de vino, botella de aguardiente. Por ejemplo, este, miren acá, este tiene forma de botella de vino. Y miremos estos otros de acá. Así es como se ve un cultivo realmente. Es decir, esto ustedes no lo van a ver. Esto lo ve el bacteriólogo, ¿ya? Estas marquitas que ustedes ven aquí en la placa, estas son las bacterias, ¿ya? Estas son las bacterias. Él hace una especie de extendido y ahí quedan las bacterias. Todo esto es bacteria. Esto es lo que creció de ese cultivo. ¿Qué es lo que los enfermeros vamos a hacer? Porque esto es el trabajo del bacteriólogo. No nos vamos a meter en su terreno. Estos son los frascos de hemocultivo. Y miren que hay 3 tipos de frascos básicamente. Es decir, necesito 3 muestras de sangre. Por eso yo les decía ayer, si ustedes van a llenar 3 frascos, lo mejor es que cojan una jeringa de 10 para no tener que volver a chuzar al paciente. En el caso del hemocultivo, de pronto sí les toque chuzar 2 veces al paciente, uno en cada brazo. Tenemos este otro. Esta es la otra forma que tienen estos frascos. Tienen una forma como de botella de vino. Bueno, pero eso no importa. O sea, lo importante es que son 3 frascos. Vamos a ver esta imagen ampliada. Miren que acá nos está diciendo para qué es cada uno. No sé si se alcanza a ver, están en letras pequeñas. Una está en inglés, otra está en español. Hay como 3 idiomas aquí, creo que el otro es alemán. Entonces miren acá, dice aeróbic, anaeróbic. Bueno, eso se entiende, que es aeróbico y anaeróbico. ¿Sí? Entonces, hay un frasco para bacterias aeróbicas y hay un frasco para bacterias anaeróbicas. En este caso, este que dice aeróbic sería para el de bacterias aeróbicas. Aquí dice aerobio. Y este sería para el de bacterias anaeróbicas. El tercer frasco sería, este dice que es el pediátrico, pero normalmente hay un tercer frasco que es el de hongos. ¿Ya? Este dice pediátrico, pero bueno. Si el paciente es pediátrico, entonces se usa este más el de hongos. ¿Ya? Entonces acá tenemos aeróbico y anaeróbico. ¿Cuál es la diferencia? Hay 2 formas de clasificar las bacterias. Una forma es clasificar las bacterias según su tinción, y según su tinción vamos a hablar de gram positivas y gram negativas. Pero ese tipo de clasificación le sirve más que todo a los bacteriólogos, porque a fin de cuentas ellos son los que van a teñir las bacterias. Ellos usan una técnica, usan tintura de azul de metileno, creo que es. Sí, no, ahorita vuelvo a investigar a ver, pero estoy seguro que es azul de metileno. ¿Qué pasa? Ellos usan esta sustancia que se llama azul de metileno, ponen las bacterias en el microscopio y en el microscopio se van a teñir de uno u otro color. Si se tiñen de color como lila, morado, como el color de la tapa del anticoagulante ECTA, si se tiñen de ese color, entonces se dice que la bacteria es gram positiva. ¿Sí? Porque reaccionó a la tintura de azul de metileno. Si la bacteria no se tiñe de color, entonces se dice que la bacteria es gram negativa, ¿ya? Ese sistema de clasificación nos sirve también para elegir el tipo de antibiótico que se va a usar, porque es que los antibióticos que sirven contra las gram negativas muchas veces no sirven contra las gram positivas y viceversa. Las que sirven contra las gram positivas muchas veces no sirven contra las gram negativas. Por eso esa es una gran clasificación de las bacterias. La segunda forma para clasificar las bacterias es como lo presentan aquí en los frascos de hemocultivo. Anaerobias y aerobias. ¿Por qué es importante saber cuándo una bacteria es aerobia y anaerobia? Sencillo, porque las bacterias aeróbicas dependen del oxígeno,
Es decir, respiran oxígeno como nosotros, entonces necesitan una buena cantidad de aire, ¿ya? Entonces, si este frasco no tiene aire, pues no va a crecer la bacteria porque ya necesita aire también. Ya sea que respire oxígeno o respire nitrógeno del aire. Porque recuerden que el aire tiene más nitrógeno que oxígeno. Entonces, hay bacterias que respiran nitrógeno. En resumidas cuentas, es un frasco que tiene las condiciones ideales para que crezcan bacterias que usen el oxígeno del aire o el nitrógeno del aire. ¿Ya? En el caso de las anaerobias, estas bacterias no respiran del aire. ¿Sí? Una bacteria anaerobia no usa oxígeno, ¿sí?, como su fuente de respiración. Va a usar otro componente. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Entonces, en este frasco, si la